yo soy Nora y hoy estoy de vuelta con un vídeo que me ha hecho muchísima ilusión grabar. Como podéis ver por el título, este vídeo está hecho con la colaboración de Maya porque hoy os vamos a enseñar a hacer este conjunto de crochet que hemos diseñado para esta temporada, ya que se lleva muchísimo y además de que es súper fácil y económico de hacer. Así que espero que os guste mucho el vídeo y comenzamos. Los materiales que necesitaremos serán hilo acrílico de 2 milímetros, ganchos de 3 y 4 milímetros, marcadores, tijeras y una aguja lanera. Comenzamos con un nudo deslizado y el gancho de 3 milímetros para el diseño de la falda. Primero hacemos una patente elástica montando 6 cadenas a la que le añadiremos una más de subida, teniendo un total de 7. Cuando tengamos las 7 cadenas haremos puntos bajos desde la quinta y seguimos así hasta completar la fila. No os olvidéis del último punto. Subimos una cadena y damos vuelta para empezar con la segunda fila. La primera ya es un punto, así que ahora cogemos la parte de atrás de cada cadena y seguimos haciendo puntos bajos hasta completar esta segunda fila. Subimos una cadena, giramos y seguimos haciendo puntos bajos cogiendo la parte de atrás de cada cadena. Subimos una cadena, damos vuelta y seguimos haciendo los mismos pasos que acabamos de hacer. Seguimos así hasta llegar al perímetro de nuestra cintura, que tendrás que haber medido previamente. Una vez terminado, unimos los dos extremos del elástico haciendo puntos bajos hasta el final. Cuando terminemos, hacemos 3 cadenas de subida y empezamos a sacar puntos haciendo un punto alto en cada cadena de la patente.
Al finalizar la vuelta cerraremos con un punto deslizado en el lugar señalado, ya que no se cierra en la tercera cadena que habíamos levantado al principio. Seguimos con un gancho de 4 milímetros para que la falda quede más suelta, pero si la prefieres ajustada, sigue con el número 3. Para las siguientes vueltas que completarán esta falda, seguiremos subiendo con 3 cadenas y haciendo puntos altos en cada punto. No te olvides que las primeras 3 cadenas de cada fila y su base ya cuentan como el primer punto, así que no se hace nada en ellas, sino en las siguientes, ya que si lo hicieras estarías haciendo aumentos. Cuando terminemos la vuelta cerraremos con un punto deslizado en la primera cadena del primer punto de la misma forma que hicimos en la fila anterior. Ahora solo nos queda terminar la falda siguiendo el mismo patrón que os hemos enseñado, subiendo 3 cadenas y haciendo puntos altos en cada punto. Para el cierre recordad que se hace con un punto deslizado en la primera cadena del primer punto. Y aquí os muestro la falda terminada. Os dejo también las medidas de mi falda que se corresponden con una talla S. Esta la hicimos con el gancho de 3 milímetros para que me quedara más ajustada. Como veis, es una falda muy bonita que no transparenta y que puedes usar en varias ocasiones. Ahora vamos con el top. Para esto comenzamos midiendo el contorno de debajo del pecho y en base a eso haremos las cadenas necesarias hasta completar el perímetro. Lo que estáis viendo es solo una muestra rápida de cómo será el patrón del top. Ahora subimos 3 cadenas y hacemos puntos altos sobre la cadena siguiente a las 3 de subida y seguimos haciendo puntos altos en cada cadena hasta el final de esta fila. Llegada al final, subimos 3 cadenas y le damos la vuelta para continuar con la segunda vuelta. Seguiremos haciendo puntos altos en cada punto hasta llegar al final y repetiremos la subida de las 3 cadenas antes de girar el diseño. Continuaremos con el mismo método hasta terminar la parte baja del top, que debe llegar hasta la mitad del pecho. Para hacer el escote hallaremos el centro dividiendo el top a la mitad o contando los puntos y lo señalaremos con un marcador. Seguimos trabajando con el mismo patrón y al llegar al centro hacemos 3 puntos deslizados. Uno antes de llegar al centro, otro en el centro y el último después del centro.
Seguiremos trabajando hasta llegar a la altura donde queramos realizar los tirantes del top, más o menos a la altura de la sisa. Lo marcamos y seguimos trabajando hasta llegar a la sisa. Volvemos a subir 3 cadenas y damos vuelta para comenzar con las disminuciones. Para ello, en la siguiente vuelta, después de las 3 cadenas, saltaremos una cadena y en la siguiente hacemos un punto alto hasta llegar a la parte central del top, donde haremos otra disminución, aquí simplemente dejando de trabajar el último punto. Al llegar a la parte del centro, hacemos la disminución dejando el último punto sin trabajar. Seguimos subiendo de nuevo 3 cadenas, le damos la vuelta y nos saltamos un punto para seguir disminuyendo. Subimos 3 cadenas y damos vuelta y hacemos otra disminución saltando una cadena y volviendo a trabajar en la siguiente. Haremos esto 2 veces en la parte central y seguiremos disminuyendo en los laterales. En las siguientes vueltas no disminuiremos en la parte central hasta llegar a la fila 8 y 16. A partir de la vuelta 16 disminuiremos en ambos lados hasta quedarnos solo con 2 puntos altos. Ahora comenzaremos a hacer el cordón de los tirantes. Insertaremos el hilo entre los 2 puntos altos, luego hacemos una cadena montando uno de los hilos encima de la aguja y pasándolo entre los 2 hilos, volvemos a montar un hilo encima de la aguja y pasamos el gancho entre los 2, y así sucesivamente hasta alcanzar el largo deseado. Volvemos a los laterales del top a los que le sacaremos puntos para hacer un remate por donde pasará el cordón que cerrará la espalda. Añadimos hilo y en el primer punto hacemos 3 cadenas de subida y un punto alto en cada punto.
Al llegar al final hacemos un punto alto y cortamos. Añadimos otro hilo y hacemos 3 cadenas de subida y 3 puntos altos en la primera cadena. Luego hacemos una cadena al aire, nos saltamos 2 cadenas y en la tercera haremos 4 puntos altos y repetimos hasta llegar al final. Haremos lo mismo en el lado contrario del top. Continuamos con el remate de los tirantes haciendo puntos deslizados en todo el borde del mismo para perfilarlo y que se vea más bonito. Finalizamos haciendo el último cordón con el que cerraremos la espalda de este top. El método es el mismo que el del cordón de los tirantes. Y este es el resultado, aunque todavía falta que le pasemos la plancha vertical para bloquearlo y dejar un mejor acabado. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya servido. Si tenéis alguna duda podéis escribírmela en los comentarios y las iremos respondiendo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Bye.